Mi taza de café, mi querida taza de Talavera, cayó al suelo con un estruendo que rompió el silencio de mi cocina. Pero no fue el ruido lo que me paralizó, sino la imagen congelada en la pantalla de mi teléfono, la fotografía que había cambiado mi vida para siempre. Allí estaba ella, mi Ximena, vestida de novia, con una sonrisa radiante, al lado de un hombre que no era su padre y a quien apenas conocía. ¿Te casaste? Sí, ma, fue algo pequeño. Solo familia. Y yo, Elena Sofía Vargas, la que había vivido 67 años creyendo que la familia lo era todo, me había convertido en un detalle fuera del cuadro. Si quieres saber qué hace una madre cuando deja de ser considerada familia y cómo la traición más grande de su vida la impulsó a tomar una decisión radical, te invito a quedarte. Dale me gusta y suscríbete para no perderte ni un solo detalle de esta historia. Porque lo que hice después, al vender mi casa y desaparecer, cambiará para siempre el concepto de respeto y dignidad. Soy Elena Sofía Vargas, tengo 67 años, y durante la mayor parte de mi vida, mi único título fue madre de Ximena. Mi vida se detuvo y se redefinió el día que mi esposo, Ricardo, un hombre maravilloso, partió de esta vida cuando yo tenía apenas 39 años. Ricardo tenía 42 años en ese momento. Me quedé sola con una niña de 11 años a la que tenía que darle un futuro, una educación y, sobre todo, la promesa de una vida mejor. Guadalajara, mi querida Guadalajara, fue testigo de cada uno de mis sacrificios. Trabajé en 2 casas de familia, de sol a sol, limpiando, cocinando, cuidando de niños ajenos para poder pagar los estudios de mi hija. Recuerdo las manos agrietadas por el cloro y el jabón, las rodillas adoloridas por las horas de pie. Pero cada vez que el dolor físico me abrumaba, pensaba en la sonrisa de Ximena, en el futuro brillante que tendría gracias a la educación que yo le estaba dando. Ahorré cada peso que ganaba, porque en mi mente ese dinero ya tenía nombre el día de la boda de Ximena. Siempre imaginé que estaría allí, en el altar, a su lado, sosteniendo su mano, viéndola realizar el que yo creía era el mayor sueño de toda mujer. El martes pasado, un martes cualquiera, mientras tomaba mi acostumbrado café de la mañana en mi pequeña cocina, revisé mi teléfono. Y entonces, mi mundo se hizo pedazos. Vi una fotografía que lo cambió todo, Ximena con un vestido blanco, al lado de su esposo, Alejandro Salas. El pie de foto decía algo que me apuñaló el corazón, nuestro día especial. Familia completa. Y la familia completa estaba ahí, posando feliz, Ximena, Alejandro, y sus padres, don Joaquín Salas y doña Teresa Salas. Mis ojos recorrieron cada detalle de esa imagen varias veces. Ximena estaba radiante, sonriendo como nunca la había visto. Pero faltaba alguien, faltaba yo. Familia completa sin mí, no hubo una invitación, no hubo una conversación, no hubo una explicación. Descubrí que mi propia hija se había casado de la misma forma que un completo desconocido descubre noticias en internet. El celular se resbaló de mis manos y cayó al piso. La pantalla seguía mostrando esa foto, esa sonrisa congelada, esa familia completa que me excluía. En ese momento, sentada en mi cocina, con la taza de Talavera rota y mis manos temblando, entendí una verdad brutal. Para Ximena, yo ya no existía como madre, sino apenas como un recuerdo incómodo del pasado. Mi corazón se quebró por dentro de una forma que ni siquiera la partida de Ricardo había logrado. El dolor era diferente, era la herida abierta de una traición. Le marqué 3 veces ese día. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Fingí que no había visto nada. Le envié mensajes preguntando si todo estaba bien, si necesitaba algo. La respuesta llegó al final de la tarde, lacónica, distante: ma, estoy bien. Después platicamos, como si la boda de su única hija fuera un asunto trivial que podía dejarse para otro momento. Esa noche, acostada en mi cama mirando al techo, me di cuenta de la aterradora realidad. Había pasado la vida entera siendo madre de alguien que ya no me consideraba necesaria. Borré la foto y en el silencio de la madrugada, una pregunta se formó en mi mente, una pregunta que me ha perseguido desde entonces: ¿qué hace una madre cuando deja de ser familia? Pero en ese mismo silencio, algo nuevo comenzó a despertar dentro de mí, una nueva Elena Sofía. Los días siguientes, las memorias de mis sacrificios llegaron como olas del mar. Recordé cuando Ximena tenía 5 años y se enfermó de pulmonía. Yo trabajaba de día, limpiando la casa de la familia Rivera en Providencia, y de noche cosía para la familia Moreno en Zapopan. Durante 15 días, dormí no más de 3 horas por noche cuidándola, llevándola al doctor, comprando las medicinas que eran tan caras.
Cuando finalmente se recuperó, me abrazó y me dijo con esa voz de niña que aún recuerdo: Ma, cuando sea grande, me voy a casar y usted va a ser la madrina más bonita del mundo. Esas palabras vivieron en mi corazón durante más de 20 años. Recordé también el sacrificio de sus 15 años. Ahorré durante 2 años, vendí algunas joyas que tenía de mi matrimonio, trabajé fines de semana extras. Me privé de cosas básicas. Rentamos el salón Los Arcos en la Colonia del Valle. Compré el vestido más bonito que encontré. Contraté mariachi. Preparé toda la comida tradicional. Ese día, Ximena me dijo que yo era la mejor madre del mundo, que todo lo que había hecho por ella lo recordaría siempre. Los invitados comentaron que se notaba el amor en cada detalle de la celebración. Pero ahora, todos esos recuerdos, todas esas promesas, se sentían como una burla cruel. La niña, que había prometido que yo sería la madrina más bonita, se había casado sin mí. Y la mujer, que había jurado recordarlo todo, había decidido borrar mi existencia de su día más importante. Esos recuerdos, en lugar de consolarme, alimentaron una nueva sensación, la urgencia de entender en qué momento me había vuelto tan insignificante. Mientras las lágrimas seguían recorriendo mis mejillas, las memorias no se detuvieron. También vinieron a mi mente los sacrificios del día a día, la rutina invisible que nadie nota, pero que sostiene una vida. Recordé las mañanas que me levantaba a las 5 para prepararle el desayuno antes de que se fuera a la escuela. Las tardes que pasaba ayudándola con las tareas, a pesar de que yo misma nunca había terminado la primaria. Las noches que me quedaba despierta, esperándola cuando salía con sus amigas, preocupándome por su seguridad. Incluso los domingos que llevaba pozole a la casa de la abuela Dolores para que Ximena pudiera pasar tiempo con la familia paterna, asegurándome de que tuviera ese vínculo que yo no podía darle. Cuando Ximena entró a la universidad para estudiar administración de empresas, yo aumenté mis horas de trabajo. Limpiaba la casa de la familia Rivera, de lunes a viernes, y los fines de semana trabajaba en eventos sociales sirviendo mesas. Quería que ella se concentrara solamente en estudiar, que no tuviera que preocuparse por el dinero. Cada vez que sentía dolor en los huesos, después de tantas horas de pie, o cuando mis manos se agrietaban por tanto limpiar, pensaba en el futuro brillante que Ximena tendría gracias a su educación. Era mi única misión, mi única razón de ser. Fue durante esos años de universidad que Ximena comenzó a cambiar, de una manera sutil, casi imperceptible, pero constante. Ya no llegaba directo a casa después de clases. Siempre había reuniones de estudio, proyectos grupales, actividades extracurriculares. Los fines de semana salía con amigas que yo no conocía a lugares que para mí eran completamente ajenos. Cuando le preguntaba sobre su día, las respuestas se volvieron más cortas, más distantes. Estuvo bien, ma. Después le platico. Pero ese después nunca llegaba. Era como si estuviera construyendo una vida paralela, una a la que yo no tenía acceso. Durante su último año de universidad conoció a Alejandro Salas. La primera vez que lo mencionó, noté una luz especial en sus ojos. Hablaba de él constantemente, que era inteligente, que venía de una familia bien, que tenía planes ambiciosos para el futuro. Yo me alegré profundamente de verla feliz, pero también sentí una punzada de algo que no supe identificar en ese momento. Era como si Alejandro representara un mundo al que yo no pertenecía, un futuro donde no habría espacio para una madre que limpiaba casas ajenas. Era el miedo de toda mi vida materializándose. La primera vez que Alejandro vino a cenar a la casa, me esmeré como nunca. Preparé mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, agua de Jamaica, todo casero. Quería causar una buena impresión, que viera que, aunque humilde, nuestro hogar estaba lleno de amor. Alejandro fue educado, cortés, pero noté cómo sus ojos recorrían nuestra pequeña casa con una expresión que no logré descifrar. Ximena, por su parte, parecía nerviosa, constantemente explicando cosas como si tuviera que justificar nuestra manera de vivir. Su casa está muy bonita, señora, dijo Alejandro al despedirse. Pero había algo en su tono que me hizo sentir como si hubiera dicho lo contrario. Esa noche, Ximena me regañó sutilmente. Ma estuvo muy intensa. ¿Por qué preguntó tanto sobre su familia, su trabajo, sus planes? Y luego, la frase que me dolió hasta el alma. Ma, no todos son como nosotras, que contamos toda la vida en la primera plática. Esa fue la primera vez que sentí que estaba siendo vista como un problema a resolver. Un obstáculo que Ximena necesitaba gestionar para encajar en el nuevo mundo de Alejandro. A partir de ese momento, las visitas de Alejandro se volvieron menos frecuentes. Cuando venía, las conversaciones eran más superficiales, más formales.
Ximena comenzó a salir más tiempo con él, regresando cada vez más tarde. Los domingos familiares se volvieron ocasionales, luego esporádicos, hasta desaparecer completamente. Alejandro y yo tenemos planes se convirtió en la frase más común en su vocabulario. Era como si mi hija se estuviera alejando de mí centímetro a centímetro, día tras día. Cuando Ximena se graduó, lloré durante toda la ceremonia. Había logrado lo que yo nunca pude, terminar una carrera universitaria. Iba a tener oportunidades que yo jamás tuve. Después de la graduación, fuimos a celebrar a un restaurante bonito en Tlaquepaque. Alejandro había invitado también a sus padres, don Joaquín y doña Teresa Salas. Fue la primera vez que los conocí formalmente. Don Joaquín era gerente de una empresa importante en Zapopan. Doña Teresa había sido maestra durante muchos años antes de retirarse. Hablaban de viajes por Europa, de restaurantes elegantes, de obras de teatro. Yo traté de participar en la conversación, pero me sentía como un pez fuera del agua. Cuando mencioné que yo trabajaba limpiando casas, se hizo un silencio incómodo que Ximena rápidamente llenó cambiando de tema. La diferencia social se hizo tangible, se sintió como una pared de cristal entre nosotras. Esa noche, cuando llegamos a casa, Ximena me dijo algo que me lastimó profundamente. Ma, sé que usted siempre trata de ser amable, pero a veces dice cosas que pueden malinterpretarse. Y luego, la estocada final, los papás de Alejandro son personas muy refinadas. ¿Refinadas? Esa palabra se quedó grabada en mi mente. Yo no era refinada. Mi amor, mi sacrificio, mi dedicación no valían nada comparados con el dinero y la educación formal. Yo, su madre, la mujer que se había roto el alma por ella. Me había convertido en una vergüenza, en algo que necesitaba ser silenciado para que Ximena encajara. Los meses siguientes fueron de una distancia creciente. Ximena consiguió trabajo en una empresa transnacional. Alejandro también tenía un buen empleo. Comenzaron a hablar de independizarse, de rentar un departamento juntos. Yo apoyé la idea, aunque por dentro se me partía el corazón. Los jóvenes necesitan su espacio, les dije fingiendo entusiasmo. Era mi manera de protegerme. Cuando finalmente se mudaron a un departamento en una zona exclusiva de Guadalajara, yo seguí siendo bienvenida, pero con horarios y condiciones. Ma, mejor nos avisa antes de venir para ver si estamos, me decía Ximena. La espontaneidad de simplemente llegar a visitar a mi hija se había perdido para siempre. Ahora tenía que hacer cita previa como si fuera un médico o un dentista. Las visitas se volvieron cada vez más espaciadas, primero cada semana, luego cada 15 días, después una vez al mes. Cuando iba, la conversación giraba principalmente en torno a sus trabajos, sus planes, sus amigos. Yo escuchaba con interés, pero rara vez me preguntaban sobre mi vida. Era como si yo existiera solamente en función de ellos, como si mi única identidad fuera la de la mamá de Ximena. Y en mi ingenuidad, seguía esperando ser incluida durante las fiestas navideñas del año pasado. Noté que Ximena y Alejandro habían comenzado a pasar más tiempo con la familia Salas. Es que los papás de Alejandro tienen tradiciones muy bonitas. Me explicó Ximena cuando les pregunté si vendrían a cenar en Nochebuena, como siempre habíamos hecho. Pero el año que viene organizamos nosotros, ¿verdad? Le respondí que sí, con una sonrisa forzada. Pero el año que viene nunca llegó, o mejor dicho, llegó sin mí. Ya no me sentía parte de sus tradiciones, ni siquiera de las que yo había creado. Fue en febrero cuando Ximena me dijo que ella y Alejandro estaban pensando en casarse. ¡Qué maravilloso, mi hija!, exclamé, sintiendo una mezcla de alegría y anticipación. Inmediatamente comencé a hacer planes mentales. La iglesia, el vestido, las flores, la comida. ¿Ya pensaron en fecha? ¿En qué les puedo ayudar? Ma, queremos algo sencillo, me dijo Ximena. Pero había algo evasivo en su mirada, un muro de cristal que ella levantaba cada vez que yo me acercaba demasiado. Nada muy elaborado. Ya no es como antes, que las bodas eran tan complicadas. Yo asentí, aunque por dentro sentía una pequeña desilusión. Había soñado durante años con ayudar a planear la boda de mi única hija. Con el regalo de bodas que había estado ahorrando, los meses pasaron y las conversaciones sobre la boda se volvieron vagas y esporádicas. Cuando yo preguntaba sobre detalles específicos, Ximena siempre tenía la misma respuesta, una respuesta que se sentía como un pretexto. Todavía estamos viendo, ma, en cuanto tengamos algo definido, le avisamos. Comencé a sentir que algo no estaba bien, pero no sabía exactamente qué. La intuición de madre, esa que nunca falla, me gritaba que estaba siendo omitida.
En mayo noté que Ximena había comenzado a publicar fotos con más frecuencia en su perfil. Fotos con Alejandro, con los Salas, en restaurantes elegantes, en lugares que yo no reconocía. Pero cuando nos veíamos en persona, me contaba muy poco sobre estos eventos. Era como si hubiera dos vidas paralelas, una que compartía conmigo y otra que vivía en secreto. La vida real. Fue a principios de junio cuando comencé a sospechar que algo definitivamente estaba pasando. Ximena canceló 3 citas seguidas para vernos, siempre con excusas de trabajo o compromisos urgentes. Cuando finalmente nos vimos, parecía distraída, nerviosa. Le pregunté directamente si todo estaba bien con Alejandro, si había algún problema. Todo está perfecto, ma, me dijo, solo que estamos muy ocupados con el trabajo y otras cosas. Otras cosas. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Qué otras cosas podían ser más importantes que incluir a su madre en su vida? La última vez que hablé con Ximena antes de descubrir la verdad fue un domingo por la tarde. La llamé para invitarla a desayunar el martes siguiente. No puedo, ma, me dijo. Tengo una junta muy importante esa mañana. Era extraño porque los martes por la mañana siempre había sido nuestro tiempo especial desde que era pequeña. Era el único día de la semana que yo no trabajaba en casa de la familia Rivera. ¿Qué tal el miércoles entonces? Insistí. No sé, ma. Déjeme checar mi agenda y le marco. Pero nunca me marcó y yo, como siempre había hecho, esperé pacientemente su llamada que nunca llegó. Fue el martes por la mañana, el día que debimos haber estado desayunando juntas, que me senté en mi cocina con mi café y mi pan dulce, y me topé con la imagen que cambiaría mi vida para siempre. Allí estaba Ximena, más hermosa que nunca, con un vestido de novia sencillo pero elegante, sonriendo al lado de Alejandro en lo que claramente era una ceremonia matrimonial. Al fondo se veían las caras felices de don Joaquín y doña Teresa Salas, vestidos elegantemente, posando como los únicos testigos de ese momento que debería haber sido también mío. La descripción de la foto decía, por fin casados. Gracias a nuestras familias por hacer este día perfecto. Nuestras familias, en plural, pero yo no aparecía en ninguna parte. No estaba en la foto, no estaba en los comentarios, no estaba en esa historia que se suponía incluía mi vida entera. Leí cada comentario de esa publicación, los amigos de la universidad felicitando, los compañeros de trabajo enviando bendiciones. Algunos parientes lejanos expresando sorpresa por no haber sabido de la boda, pero ningún comentario mencionaba mi ausencia. Era como si yo nunca hubiera existido en la vida de Ximena. Como si 28 años de sacrificio y amor hubieran sido completamente borrados de su historia personal. Pasé el resto de ese día en una especie de shock. Revisé una y otra vez mi teléfono esperando una llamada, un mensaje, una explicación. Nada. Ximena había seguido con su vida normal, publicando fotos de la luna de miel en Puerto Vallarta, agradeciendo felicitaciones, compartiendo momentos de felicidad de los que yo había sido completamente excluida. Esa noche, mientras estaba acostada, mirando el techo de mi pequeña recámara, entendí algo que me dolió más de lo que imaginaba posible. Mi hija no me había olvidado incluir en su boda. Me había excluido conscientemente. Había tomado la decisión deliberada de que yo no formara parte del día más importante de su vida. Y en ese momento de claridad dolorosa, supe que mi vida, como la había conocido hasta entonces, había terminado para siempre. La vieja Elena Sofía, la que esperaba ser valorada, había muerto. Pero lo que Ximena no sabía era que su madre, Elena Sofía, había guardado mucho más que solo dolor durante todos esos años de sacrificio. Había guardado también una fuerza que ella misma desconocía, una dignidad que había estado dormida, pero nunca muerta, y una capacidad de decisión que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. La mujer que se levantó de esa cama el miércoles por la mañana ya no era la misma que había estado esperando pacientemente ser incluida en la vida de su hija. Era una mujer que había entendido finalmente que algunas ausencias hablan más fuerte que cualquier presencia, y que a veces el amor más grande que una madre puede demostrar es el respeto hacia su propia dignidad. En esa madrugada silenciosa de Guadalajara, mientras las campanas de la iglesia del barrio marcaban las 3 de la mañana, Elena Sofía Vargas tomó la primera decisión completamente propia que había tomado en casi 30 años. Si ya no era bienvenida en la vida de Ximena, entonces Ximena tampoco sería más bienvenida en la suya. Pero esta historia apenas comenzaba, y lo que vendría después cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Los días siguientes pasaron como una neblina densa que no me dejaba ver con claridad hacia dónde iba mi vida.
Ximena no llamó para explicar, no apareció en casa, no demostró ninguna señal de arrepentimiento. Continuó publicando fotos de la luna de miel como si yo fuera apenas una seguidora más en sus redes sociales. Cada foto nueva era como una confirmación de que yo realmente ya no formaba parte de su vida. Traté de ocuparme con las tareas domésticas, con la misa de los miércoles en la parroquia de San Judas Tadeo, con las pláticas con doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Pero por más que tratara de disimular, el dolor estaba siempre ahí, causando una tristeza profunda en mi pecho, como una presencia constante que no me dejaba respirar bien. Fue revolviendo mis papeles antiguos en el baúl de madera que había sido de mi madre, que las memorias regresaron con fuerza total. Encontré las actas de nacimiento, las cartillas de vacunación que yo guardaba con tanto cuidado, las boletas escolares, donde Ximena siempre sacaba puros 10. Recordé cada sacrificio. Las madrugadas cosiendo vestidos para las señoras del barrio para pagar el curso de inglés de Ximena en el Instituto Anglo. Las veces que comía apenas toties con sal para que ella pudiera tener carne en el plato, los regalos de cumpleaños que yo ahorraba todo el año para comprar. Recordé las veces que llegaba a casa llorando porque las amigas tenían ropa de marca, y yo salía al otro día al mercado de San Juan de Dios para comprar exactamente lo que ella quería, aunque eso significara atrasar la renta del mes. Durante todos estos años, Ximena siempre tuvo una excusa para no incluirme completamente en su vida. Primero fueron los estudios, después el trabajo, después el novio Alejandro, que supuestamente no se llevaba bien con suegras. Yo siempre acepté, siempre entendí, siempre me adapté a sus horarios, a sus ganas, a sus decisiones. Pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que fui volviéndome cada vez más pequeña en su vida, ocupando espacios cada vez menores, hasta llegar al punto de ni siquiera saber que se estaba casando. La Ximena que yo crié, que yo amé incondicionalmente, que yo puse siempre en primer lugar, se había vuelto una extraña que compartía conmigo apenas migajas de atención cuando le convenía. Esa tarde del jueves, mientras organizaba las fotos familiares, encontré una que me hizo llorar como no había llorado en años. Era del día de su primera comunión. Ella tenía 8 años. Llevaba un vestido blanco precioso que yo había mandado hacer con la costurera doña Carmen Morales de la colonia Santa Tere. En la foto, Ximena me abrazaba fuerte y sonreía con una felicidad pura, genuina. Yo también sonreía, pero ahora podía ver en mis ojos de esa época algo que había perdido, la certeza de que era amada incondicionalmente por mi hija. Recordé perfectamente ese día. Había ahorrado durante 6 meses para esa celebración. Contraté el salón de fiestas, la hacienda en la avenida López Mateos. Invité a toda la familia, preparé pozole rojo, carnitas, agua de horchata y un pastel de 3 leches. Ximena se sentía como una princesa, corriendo de mesa en mesa, presentándome a todos como mi mami, la más bonita del mundo. Esa noche, cuando ya todos se habían ido, ella me dijo: «Ma, cuando yo sea grande, tenga mis propias fiestas, usted siempre va a ser la persona más importante, siempre». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras sostenía esa fotografía. ¿Qué había pasado con esa niña? ¿En qué momento me convertí en alguien tan insignificante que ni siquiera merecía estar presente en su boda? Seguí revisando las fotos y encontré otra que me dolía igual: Ximena a los 15 años. El día de su fiesta de quinceañera. Habíamos rentado el Salón Los Pinos en la Colony del Valle. Había mariachi, comida para 150 personas, una orquesta para el vals. Ya había trabajado dobles turnos durante todo un año para poder darle esa fiesta. Limpié casas de día, cuidé niños de noche, vendí tamales los fines de semana en el tianguis de la colonia. Todo para verla feliz. En esa foto, Ximena y yo bailábamos juntas, madre e hija, durante una de las canciones del mariachi. Ella me había pedido que bailáramos las mañanitas porque decía que era nuestra canción especial. Ma, esta canción me la cantaba cuando estaba enferma y siempre me hacía sentir mejor. Quiero que la bailemos juntas para que todos sepan lo mucho que la amo. Esas palabras resonaron en mi mente como ecos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Como había pasado de ser la persona que la consolaba cuando estaba enferma a ser alguien de quien se avergonzaba delante de su nueva familia. Finalmente, encontré una carta que Ximena me había escrito cuando tenía 18 años, justo antes de entrar a la universidad. La había escrito en papel rosa, con su letra cuidadosa llena de corazoncitos. Decía: «Ma querida, mañana empiezo una nueva etapa de mi vida, pero quiero que sepa que nada de lo que logre será posible sin todo lo que usted ha hecho por mí. Usted es mi heroína,
mi ejemplo a seguir, la mujer más valiente que conozco. Cuando yo sea grande, quiero ser una madre como usted, amorosa, sacrificada, que siempre pone a la familia primero. La amo con todo mi corazón y siempre será la persona más importante de mi vida. Su hija que la adora, Ximena. Leí esa carta 3 veces antes de poder creer lo que estaba leyendo. Esta era la misma persona que acababa de excluirme del día más importante de su vida. Lloré por la niña que escribió esas palabras y por la mujer en que se había convertido. Lloré por todos los sueños que había tenido sobre ser la madre de la novia. Lloré por la relación madre-hija que creí que teníamos y que aparentemente solo existía en mi imaginación. Después del llanto vino la rabia. Una rabia que nunca había sentido en mis 67 años de vida. ¿Cómo se atrevía a tratarme así después de todo lo que había hecho por ella? Había sacrificado mi juventud, mi vida social, mis propios sueños, todo por ella. ¿Y así me pagaba? Con humillación, con exclusión, con olvido. Pero después de la rabia vino algo peor, la vergüenza. Comencé a preguntarme si de alguna manera yo tenía la culpa. ¿Había sido muy intensa? ¿Muy pegajosa? ¿Muy ignorante para la nueva vida sofisticada de Ximena? Recordé la cara de don Joaquín y doña Teresa Salas cuando me conocieron, esa expresión sutil que no había sabido interpretar, pero que ahora entendía claramente, lástima mezclada con incomodidad. Para ellos, yo era la suegra embarazosa que había que tolerar, no aceptar. Me levanté de la cama y me miré en el espejo de mi tocador. Ahí estaba Elena Sofía Vargas, cabello canoso, manos ásperas por tanto trabajo, arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años de preocupación. No era elegante como doña Teresa Salas. No había viajado por el mundo, no hablaba inglés, no sabía de vinos ni de teatro. Era una mujer sencilla que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero, ¿eso me hacía menos valiosa? ¿Eso justificaba que mi propia hija me tratara como si no existiera? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las señales que había ignorado, todos los momentos en que debería haberme dado cuenta de que estaba perdiendo a mi hija. Las cenas familiares que se volvieron esporádicas, las llamadas telefónicas que se hicieron más cortas, las visitas que requerían cita previa. Todo había sido Greyjoy, tan sutil que no me había dado cuenta de que estaba siendo sistemáticamente excluida de la vida de Ximena. El viernes por la mañana decidí llamar a mi hermana Laura, que vive en León. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme, buscar consejo. Laura siempre había sido la más directa de las hermanas, la que decía las cosas sin rodeos. ¿Cómo que se casó sin avisarte?, gritó Laura cuando le conté lo que había pasado. Esa muchacha está loca. ¿Cómo es posible que una hija haga eso a su madre? Le platiqué toda la historia, desde los primeros cambios en la actitud de Ximena hasta el descubrimiento de la boda. Laura me escuchó sin interrumpir, lo cual era raro en ella. Elena Sofía me dijo finalmente con voz seria: yo siempre te dije que le dabas demasiado a esa niña. Desde pequeña la malcriaste, la pusiste en un pedestal y ahora ves las consecuencias. Los hijos necesitan límites. Necesitan entender que el respeto se gana y se mantiene. Sus palabras me lastimaron porque sabía que tenían algo de verdad. Siempre había consentido a Ximena. Siempre había cedido ante sus berrinches. Siempre había puesto sus necesidades antes que las mías, pero lo había hecho por amor. ¿Y ahora qué voy a hacer?, le pregunté entre sollozos. Ahora vas a hacer lo que deberías haber hecho hace años. Vas a vivir para ti misma, me respondió Laura con firmeza. Ximena ya tomó su decisión sobre qué lugar ocupas en su vida. Ahora te toca a ti decidir qué lugar va a ocupar ella en la tuya. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina por horas pensando en sus palabras. Tenía razón. Ximena había demostrado claramente qué lugar ocupaba yo en su nueva vida. Ninguno. Era hora de que yo también tomara una decisión sobre qué lugar ocuparía ella en mi nueva vida. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café y comía mi pan dulce, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché la voz de Ximena. «Ma, ¿cómo está?», me dijo con voz alegre, como si nada hubiera pasado. «Bien, mi hija», respondí, controlando mi voz para que no temblara. «Vio que ya regresamos de la luna de miel. Estuvo padrísimo Puerto Vallarta. Alejandro y yo queremos pasar a saludarla en la tarde para platicarme todo. Después de 15 días de silencio, después de excluirme de su boda, ahora quería platicarme todo como si fuera una amiga casual a quien le cuenta sus vacaciones. ¿A qué hora piensan venir?, pregunté. «Como a las 5, ¿le parece? Le llevamos fotos y unos regalitos que le compramos». «¿Regalitos?
como si unos souvenirs baratos de Puerto Vallarta pudieran compensar la humillación más grande de mi vida. Está bien, dije. Aquí los espero. Después de colgar, me quedé con el teléfono en la mano. Parte de mí estaba feliz de que, finalmente, fuera a ver a mi hija, de poder abrazarla. Pero otra parte de mí, una parte que crecía cada hora que pasaba, estaba furiosa por la frialdad con que me había tratado. Por la naturalidad con que asumía que todo estaría bien, después de lo que había hecho, pasé el resto del día limpiando la casa, preparando agua de Jamaica, comprando pan dulce fresco en la panadería La Guadalupana. Era lo que siempre hacía cuando Ximena venía a visitarme. Me aseguraba de que todo estuviera perfecto para recibirla. Pero esta vez, mientras trapeaba el piso y sacudía los muebles, me preguntaba por qué seguía esforzándome tanto por alguien que claramente no valoraba mis esfuerzos. A las 5 en punto, llegaron Ximena y Alejandro. Ximena se veía radiante, bronceada por el sol de la playa, con ropa nueva y cara de felicidad total. Alejandro llevaba una sonrisa cortés pero distante, la misma que siempre tenía cuando venía a mi casa. «Ma», gritó Ximena, abrazándome como si fuéramos las mejores amigas del mundo. Cómo la extrañé. Mire qué bronceada me puse. La abracé de vuelta, inhalando su perfume caro que ya no era el mismo que usaba cuando vivía conmigo. Todo en ella era diferente. La ropa, el peinado, la manera de hablar. Era como si la Ximena que yo conocía hubiera sido reemplazada por una versión nueva y mejorada que no me incluía. Siéntense, les dije. Le serví agua de Jamaica y compré conchas fresquitas. «Ay, ma, qué rica se ve», dijo Ximena, pero noté que apenas tocó el pan. Probablemente su nueva vida sofisticada no incluía conchas de la panadería del barrio. «Bueno, cuéntenme todo», dije sentándome frente a ellos en mi pequeña sala. «¿Cómo estuvo la boda?» Ximena intercambió una mirada rápida con Alejandro antes de responder. «Estuvo muy bonita, ma, muy sencilla, como queríamos, nada muy elaborado». «Ah, ¿y dónde fue?», pregunté, aunque mi corazón ya se estaba encogiendo. «En una capillita preciosa en Tlaquepaque, muy íntima, muy privada. Solo nosotros y los papás de Alejandro como testigos. Solo ellos y los papás de Alejandro. Como si yo no existiera, como si 20 años cuidándola no me dieran derecho a estar ahí. ¿Y por qué no me dijeron nada?», pregunté finalmente con voz temblorosa. Ximena suspiró y puso esa cara que ponía cuando era niña y la cachaban haciendo algo malo. «Ma, todo pasó muy rápido. Ya sabe cómo son estas cosas burocráticas. De repente nos salió la fecha y decidimos no complicarnos. Además, usted sabe que a mí nunca me han gustado las fiestas grandes». Mentira. A Ximena siempre le habían encantado las fiestas grandes. Su quinceañera, su graduación, todas las celebraciones que habíamos hecho juntas habían sido con muchos invitados, mucha comida, mucha alegría. Pero ahora, para su boda, había decidido que quería algo íntimo que no me incluía. «Pero, ma», continuó Ximena con voz melosa, «por eso venimos hoy para celebrar con usted. Mire todos los regalos que le trajimos». Sacó una bolsa llena de souvenirs, un cenicero de cerámica, unas conchas marinas, una playera que decía Amo Puerto Vallarta, algunos dulces de coco. Regalos que probablemente habían comprado en el aeropuerto pensando, «Ay, tenemos que llevarle algo a la mamá de Ximena». «Gracias, mija», dije, sintiendo que cada regalo era como una bofetada disfrazada de gentileza. Pasamos 2 horas hablando de la luna de miel, de los lugares que visitaron, de los restaurantes elegantes donde comieron, de las actividades que hicieron. Era como ver fotos de las vacaciones de unos extraños. Yo asentía, sonreía, hacía las preguntas apropiadas, pero por dentro sentía que algo se estaba rompiendo definitivamente. Cuando se fueron, después de promesas vagas de vernos pronto y de invitarme a conocer el departamento nuevo, me quedé sola en mi sala, rodeada de los souvenirs baratos. Esa noche, mientras guardaba los regalos en un cajón, donde sabía que nunca los volvería a ver, tomé una decisión que cambiaría todo. Si Ximena podía vivir sin incluirme en los momentos importantes de su vida, entonces yo también podía aprender a vivir sin incluirla en los momentos importantes de la mía. Y en ese silencio de la madrugada, con el corazón todavía dolido, pero con una determinación nueva creciendo dentro de mí, comencé a planear el primer paso de mi nueva vida. Una vida donde yo fuera la protagonista, no solo la madre sacrificada que esperaba migajas de atención. La Elena Sofía, que había esperado toda la vida a que otros decidieran su lugar en el mundo, había muerto esa noche. La que despertaría al día siguiente sería una mujer completamente diferente.
Una mujer que finalmente había entendido que el respeto se enseña con el ejemplo y que a veces el amor más grande que una madre puede demostrar es el amor hacia su propia dignidad. El domingo amaneció diferente. Me levanté más temprano que de costumbre y por primera vez en semanas no sentí esa pesadez en el pecho que me había acompañado desde que descubrí la boda. En su lugar había algo diferente, una claridad fría que nunca antes había experimentado. Era como si la Elena Sofía, que había esperado toda la vida a que otros definieran su lugar en el mundo, hubiera finalmente despertado de un sueño muy largo. Me preparé mi café negro sin azúcar. Necesitaba que mi mente estuviera completamente clara para lo que estaba a punto de hacer. Me senté en la mesa de la cocina, donde había esperado tantas llamadas de Ximena que nunca llegaron. Pero esta mañana, esa mesa ya no representaba espera ni decepción. Representaba el lugar donde Elena Sofía Vargas iba a tomar la decisión más importante de su vida. Saqué una libreta vieja, donde antes anotaba las citas médicas de Ximena. Ahora iba a usar esas páginas amarillentas para planear algo completamente diferente, mi salida definitiva de una vida donde ya no era bienvenida. Escribí en la primera página, Plan de Independencia. Elena Sofía Vargas, 12 de agosto, 2024. El primer punto fue evaluar recursos. Durante todos estos años de sacrificio, había logrado ahorrar una cantidad considerable. Tenía los ahorros de toda una vida de trabajo. Una casa pequeña pero propia en una zona que se había revalorizado mucho. Y algo que Ximena nunca supo, una cuenta bancaria secreta donde había depositado durante años el dinero extra que ganaba cosiendo vestidos para las señoras del barrio. Esa cuenta la había abierto cuando Ximena cumplió 18 años pensando que sería mi regalo de bodas para ella. Pero ahora, ese dinero tomaría un destino completamente diferente. El segundo punto de mi lista fue investigar opciones de vivienda. Necesitaba un lugar nuevo, un espacio que fuera completamente mío. Recordé que doña Carmen, mi vecina de toda la vida, siempre me había contado de un conjunto residencial para personas mayores en Tlaquepaque. Se llamaba Hacienda de los Sueños. Guadalupe dice que nunca se había sentido tan libre en su vida. En ese momento, yo pensaba que esos lugares eran para personas que no tenían familia que las cuidara. Ahora entendía que eran para personas que habían decidido cuidarse a sí mismas. El tercer punto fue el más doloroso, pero el más necesario, cortar vínculos gradualmente. No podía simplemente desaparecer de la noche a la mañana. Mi salida tenía que ser tan silenciosa y digna como había sido mi entrada a la vida de Alejandro Salas Greyjoy, respetuosa, pero definitiva, después del desayuno. Me puse mi vestido azul marino de los domingos. Tomé mi bolsa, guardé la libreta y salí de mi casa con una determinación que hacía años no sentía. Mi primera parada fue el banco. El licenciado Fernando Reyes, el ejecutivo que había manejado mis cuentas durante los últimos 10 años, se sorprendió de verme. «Todo bien, todo perfecto, licenciado», le respondí. «Solo estoy revisando mis opciones financieras. Quizás necesite hacer algunos movimientos esta semana. El lunes lo vería». Por primera vez en años, alguien me hablaba como a una persona capaz de tomar decisiones financieras importantes. De ahí me fui directo a Tlaquepaque, al conjunto residencial Hacienda de los Sueños. Era un lugar bonito, limpio, con jardines bien cuidados. La recepcionista, Patricia, me recibió con una sonrisa genuina. Durante las siguientes 2 horas me mostró cada rincón. Los departamentos eran pequeños, pero cómodos. Lo que más me gustó fue el balcón con vista a los jardines. «Tenemos muchas actividades», me explicó Patricia. Clases de yoga, bordado y tejido, baile de salón, excursiones. Cada actividad sonaba como algo que yo podría disfrutar. Cosas que nunca había hecho porque siempre estaba esperando disponibilidad en el horario de Ximena. La mayoría de nuestros residentes llegan aquí después de situaciones familiares complicadas, me dijo Patricia. Pero después de unos meses, los ve usted y parecen otras personas, más alegres, más activos, más, ¿cómo le diré?, más vivos. Sus palabras resonaron profundamente en mí, más vivos. ¿Cuánto tiempo tenía sin sentirme realmente viva? Mi salud era excelente y el costo mensual era perfectamente manejable con mis ahorros. Miré otra vez hacia el balcón del departamento que más me había gustado. En ese momento tomé una decisión que me sorprendió a mí misma por lo rápida y clara que fue. Me quedo con el del balcón hacia los jardines, dije sin dudar. Regresé a mi casa esa tarde con una sensación que no había experimentado en años, esperanza genuina.
No la esperanza de que Ximena cambiara, sino la esperanza de una vida nueva que dependía únicamente de mis propias decisiones. Esa noche me dediqué a organizar mis documentos. Era extraño preparar papeles para empezar una nueva vida a los 67 años, pero cada documento que organizaba me hacía sentir más segura de mi decisión. El lunes por la mañana fui al banco. El licenciado Fernando Reyes me atendió con cortesía profesional. Y cuando le expliqué que necesitaba hacer algunos movimientos importantes en mis cuentas para una inversión personal, noté en sus ojos un respeto que no había visto antes. Señora Vargas, me da mucho gusto saber que está tomando decisiones financieras proactivas, me dijo. Veo que ha sido muy disciplinada con sus ahorros durante todos estos años. Tiene usted recursos muy sólidos. Escuchar esas palabras me llenó de una confianza que no sabía que tenía. Durante tantos años había vivido con la mentalidad de que era una persona de recursos limitados. Pero la realidad era que había trabajado duro, había ahorrado disciplinadamente y había construido una base financiera sólida sin ayuda de nadie. Necesito hacer una transferencia importante a mi cuenta de cheques, le expliqué. También quisiera saber sobre inversiones seguras que me den ingresos mensuales. El licenciado Reyes me explicó diferentes opciones. Era información que nunca había buscado antes porque siempre pensé que mi dinero estaba destinado exclusivamente para emergencias o para ayudar a Ximena. Ahora veía que podía hacer que mi dinero trabajara para mí. De ahí me fui directamente a la oficina del licenciado Miguel Santos, un abogado que me había recomendado doña Carmen. Necesitaba asegurarme de que todos mis bienes estuvieran en orden y, más importante, necesitaba actualizar mi testamento. Necesito actualizar mi testamento y organizar mejor mis bienes, le dije directamente. Revisamos todos mis documentos de propiedad, mis cuentas bancarias, mis pólizas de seguro. Realmente había construido un patrimonio considerable con puro trabajo y disciplina. ¿Tiene algunos cambios específicos en mente para el testamento?, me preguntó. Sí, respondí sin dudar. Quiero dejar 50% de mis bienes a instituciones de caridad que ayuden a madres solteras trabajadoras, y el otro 50% a mi hija, pero con una condición. ¿Qué tipo de condición? Que solo puede acceder a la herencia después de escribir una carta donde explique por qué tomó ciertas decisiones sobre nuestra relación. No tiene que pedirme perdón, solo tiene que ser honesta sobre sus razones. Esa carta debe ser entregada a usted como testigo, pero ella debe escribirla aunque yo ya no esté aquí para leerla. El licenciado Santos anotó todo cuidadosamente. Es una condición muy reflexiva, señora Vargas. Le da la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones sin forzar una reconciliación. Exactamente, confirmé. No busco venganza, licenciado. Busco que entienda que las acciones tienen consecuencias, incluso las acciones de los hijos hacia sus padres. Cuando salí de la oficina del abogado, me sentía como una persona completamente diferente. Había tomado control total de mi situación financiera. Había asegurado mi futuro y había establecido límites claros para mi relación con Ximena. Incluso después de mi muerte, los siguientes días pasaron en una vorágine de actividad. Contraté a un servicio de mudanzas. Decidí quedarme solo con lo esencial. Todo lo demás sería donado o vendido. La parte más difícil fue decidir qué hacer con las cosas de Ximena. Trofeos escolares, libros, ropa. Finalmente decidí empacar todo cuidadosamente en cajas etiquetadas y dejarlas en un cuarto de guardado que contraté cerca de su departamento. Si algún día las quería, podría recogerlas. Durante esa semana, Ximena me llamó 2 veces. Las conversaciones fueron corteses, pero distantes. Ella me contó sobre su trabajo nuevo, sobre los planes de decoración del departamento, sobre las cenas que había tenido con los Salas. Yo escuché educadamente, hice las preguntas apropiadas, pero no compartí nada sobre mis propios planes. Por primera vez en años tenía secretos importantes que no incluían a mi hija. ¿Está todo bien, ma?, me preguntó en la segunda llamada. La escucho como diferente. Todo está perfecto, mija, le respondí con total honestidad. Solo estoy organizando algunas cosas de la casa. Ya sabe cómo es. ¿Necesita ayuda con algo? La pregunta me habría emocionado antes. Ahora simplemente me confirmó que Ximena todavía me ve ya como alguien que necesitaba ayuda, no como alguien capaz de resolver sus propios problemas. No, gracias, mija. Todo está bajo control. El viernes de esa semana, recibí la llamada de Patricia de Hacienda de los Sueños. Mi solicitud había sido aprobada y podía mudarme el siguiente lunes si quería. Esa noche, sola en mi casa, rodeada de cajas empacadas y muebles cubiertos con sábanas,
No sentí tristeza ni nostalgia. Sentí algo que no había experimentado en décadas, la emoción de comenzar algo nuevo el sábado por la mañana. Mientras tomaba mi último café en la mesa de la cocina, mi teléfono sonó. Era ella. Ma, Alejandro y yo queremos invitarla a cenar mañana domingo. Vamos a estrenar el comedor nuevo del departamento. Era la invitación que había esperado durante meses. Finalmente querían incluirme en algo, mostrarme su nuevo hogar. Pero ya era demasiado tarde. Tai, mi hija, que lástima, respondí con voz serena. Mañana tengo planes. ¿Planes? ¿Con quién? Con unas amigas nuevas. Vamos a ir a conocer Chapala. No era mentira. Los residentes de Hacienda de los Sueños tenían programada una excursión para el domingo y yo ya me había apuntado. Pero ma, podemos cambiar para otro día. Es importante para nosotros que conozca nuestro hogar. Gracias, mija, pero ya me comprometí. Igual y otro día con más tiempo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Ximena no estaba acostumbrada a que yo tuviera planes que no incluyeran esperarla a ella. Bueno, está bien. Después organizamos algo. Claro, mija, que tengan una cena muy bonita. Cuando colgué, me quedé sentada en esa cocina familiar por última vez, sonriendo con una satisfacción profunda. Por primera vez en la vida, Ximena había tenido que ajustarse a mi Allende en lugar de que yo me ajustara a la suya. Era un pequeño cambio, pero simbolizaba una transformación mucho más grande. Elena Sofía Vargas había dejado de ser una mujer que esperaba ser incluida para convertirse en una mujer que tenía su propia vida, sus propios planes, su propia felicidad. El domingo por la noche, después de regresar de la hermosa excursión a Chapala, empaqué mis últimas pertenencias personales. La mudanza sería temprano el lunes. Esa última noche en la casa, donde había criado a Ximena, no lloré ni sentí nostalgia. En lugar de eso, sentí una gratitud profunda hacia la mujer que había sido y una emoción genuina por la mujer en que me estaba convirtiendo. Había tomado la decisión más valiente de mi vida. Elegir mi propia felicidad por encima de esperar la aprobación de otros del lunes temprano. Mientras los trabajadores de la mudanza cargaban mis pocas pertenencias, miré por última vez cada cuarto de la casa. En la recámara de Ximena, ahora completamente vacía, susurré una despedida silenciosa. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa saber cuándo alejarse. La Elena Sofía que salió de esa casa ese lunes por la mañana era una mujer completamente nueva. Una mujer que había aprendido que la dignidad no se negocia, que el respeto se enseña con el ejemplo y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo cuando se toma la decisión correcta. Mientras el camión de mudanza se alejaba hacia Tlaquepaque, yo iba sentada en el asiento del copiloto, sonriendo hacia el futuro. Por primera vez en 67 años, no sabía exactamente qué me esperaba, y esa incertidumbre se sentía como la libertad más hermosa del mundo. La primera semana en Hacienda de los Sueños pasó como un sueño hermoso del que no quería despertar. Cada mañana me levantaba en mi nuevo departamento, preparaba mi café en la cocineta que era completamente mía y salía al balcón a ver los jardines. Ya había identificado a mis nuevas vecinas, doña Mercedes, de 72 años, que había sido maestra de primaria. Doña Elena, de 69, que tenía historias fascinantes de su juventud. Don Ricardo, de 75, viudo como yo, que se dedicaba a hacer muebles pequeños. Era extraño sentirme parte de un grupo donde yo era valorada por quien era, no por lo que podía ser por otros. En las comidas comunitarias, mis nuevos amigos me preguntaban sobre mi vida, mis opiniones, mis planes. Nadie me veía como la mamá de alguien o la suegra incómoda. Era simplemente Elena Sofía, una mujer con sus propias historias. El miércoles de mi primera semana participé en la clase de bordado que dirigía doña Carmen Ruiz, una señora elegante de 74 años. Mientras bordaba flores en una servilleta, me di cuenta de que hacía años no hacía algo por puro placer. ¿Sabes qué, Elena Sofía?, me dijo doña Carmen. Tienes muy buena mano para esto. Deberías venir a todas las clases. Era un cumplido simple, pero me llegó al corazón. ¿Cuánto tiempo tenía sin recibir reconocimiento por algo que había hecho bien? El jueves fue mi primera clase de baile de salón. Don Alejandro Morales, un señor muy distinguido de 76 años, dirigía las clases. Al principio me daba pena, pero don Alejandro me tranquilizó. Aquí nadie juzga, Elena Sofía. Aquí venimos a divertirnos y a recordar que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Bailé danzón, bolero y hasta un poquito de salsa. Me reía como no me había reído en años. Mis compañeros me aplaudían, me hacían sentir como si fuera parte de una familia verdadera. Una familia que me había elegido y que yo había elegido también.
Esa noche, mientras cenaba sola en mi departamento, pero sin sentirme sola, mi teléfono sonó. Era Ximena. Ma, ¿dónde está?, me preguntó con voz alterada. Fui a buscarla a la casa y está completamente vacía. Los vecinos me dijeron que se mudó. ¿Qué está pasando? Su voz tenía una mezcla de confusión y pánico que no había escuchado desde que era pequeña y se perdía en el mercado. Por un momento, mi instinto maternal quiso tranquilizarla inmediatamente, pero la nueva Elena Sofía mantuvo la calma. Estoy muy bien, mi hija, respondí con voz serena. Me mudé a un lugar más adecuado para mi edad. ¿Más adecuado? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no me dijo nada? Porque fueron decisiones personales que no requerían tu aprobación, dije con firmeza, pero sin agresividad. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Ximena no estaba acostumbrada a que yo tomara decisiones importantes sin consultarla. ¿Dónde está viviendo ahora? En un lugar donde soy feliz, mi hija, eso es lo importante. Ma, me está asustando. Esto no es normal en usted. ¿Está enojada conmigo por algo? La pregunta me habría desarmado antes. Pero ahora veía esa pregunta por lo que realmente era. Un intento de regresar a la dinámica anterior donde yo era responsable de manejar sus emociones. No estoy enojada. Ximena, dije con una honestidad tranquila. Estoy viviendo mi vida. ¿Qué significa eso? Significa que finalmente entendí que tengo derecho a tomar mis propias decisiones, a tener mis propios planes, a ser feliz sin depender de la aprobación de otros. Otro silencio. Podía imaginar a Ximena tratando de procesar esta versión de su madre que no conocía. ¿Puede decirme dónde está? Alejandro y yo estamos preocupados. Alejandro y yo. Siempre era Alejandro y yo. Pero había algo en el tono de Ximena que era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente preocupada por mí. Estoy en Hacienda de los Sueños, en Tlaquepaque, le dije finalmente. Es un conjunto residencial muy bonito para personas de mi edad. Un asilo. La palabra me molestó, pero no me sorprendió. Para Ximena, cualquier lugar donde vivieran personas mayores automáticamente era un asilo. No, mija, es un lugar donde vivo independientemente, pero con la compañía de personas que están en mi misma etapa de la vida. Tengo mi propio departamento, mis propias actividades, mi propia vida social. ¿Vida social? Había sorpresa genuina en su voz, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera tener una vida social independiente de ella. Sí, Ximena. Tengo amigas nuevas, actividades que disfruto, planes que no incluyen esperar a que tú tengas tiempo para mí. Las palabras salieron más directas de lo que había planeado, pero no me arrepentí de haberlas dicho. Era hora de que Ximena entendiera las consecuencias de sus decisiones. Ma, nosotros siempre hemos tenido tiempo para usted. ¿En serio? Tuvieron tiempo para incluirme en su boda. El silencio que siguió fue largo y pesado. Era la primera vez que mencionaba directamente la exclusión de la boda, y ambas sabíamos que era el elefante en la habitación que había estado presente en todas nuestras conversaciones posteriores. Ma, ya le expliqué que todo pasó muy rápido, que fue algo muy sencillo. Ximena, la interrumpí con voz firme, pero calmada. No me interesa escuchar más excusas. Lo que pasó, pasó. No busco disculpas ni explicaciones, solo quiero que entiendas que las decisiones tienen consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? La consecuencia de que finalmente entendí que no soy una prioridad en tu vida y he decidido que tú tampoco vas a ser una prioridad en la mía. Las palabras salieron con una claridad que me sorprendió. No había rabia en mi voz, no había resentimiento, solo había una honestidad tranquila que me hacía sentir más libre de lo que me había sentido en años. ¿Eso significa que ya no quieres ser mi mamá? La pregunta me dolió porque podía escuchar a la niña pequeña detrás de la mujer adulta, pero también me fortaleció porque me recordó que Ximena sabía exactamente lo que había perdido. Siempre voy a ser tu madre, mi hija, pero ya no voy a ser la madre que espera migajas de tu atención. Ya no voy a ser la madre que acepta cualquier trato con tal de estar presente en tu vida. Si quieres una relación conmigo, va a tener que ser una relación de respeto mutuo. ¿Y cómo sería eso? Era la primera vez que Ximena preguntaba específicamente qué quería yo de nuestra relación, en lugar de simplemente asumir que yo me adaptaría a lo que ella ofreciera. No lo sé todavía, respondí honestamente, pero sé que no puede ser como antes. Después de colgar esa noche, me quedé sentada en mi balcón viendo las luces de Tlaquepaque, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Había sido la conversación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Por primera vez había establecido límites claros con mi hija. Había puesto mi dignidad por encima de mi deseo de mantener la paz.
Hoy, 6 meses después, despierto todas las mañanas en mi departamento pequeño pero acogedor. Miro por la ventana y veo un mundo diferente. No es un mundo sin dolor, pero es un mundo donde yo elijo quién forma parte de mi historia. Cultivo mis plantas en la terraza, leo los libros que siempre quise leer. Soy simplemente Elena Sofía Vargas. Una mujer de 67 años que está aprendiendo a vivir para sí misma después de décadas viviendo exclusivamente. Para otros a veces recibo llamadas de números desconocidos que sé que son de Ximena tratando de hablarme. Escucho su voz en la contestadora, siempre llorando, siempre pidiendo perdón, siempre prometiendo que va a cambiar. Pero algunas exclusiones causan dolores demasiado profundos para ser curados apenas con palabras. Ximena tuvo la oportunidad de incluirme en el momento más importante de su vida, y eligió dejarme fuera. Ahora yo elijo dejarla fuera de mi nueva vida. Durante estos meses he aprendido que la soledad que temía no existe cuando vives en paz contigo misma. Mis días están llenos de actividades que me nutren el alma. Las clases de bordado con Doña Carmen, los bailes de los jueves con Don Alejandro, las excursiones de los fines de semana. En las cenas comunitarias mis amigas me escuchan con atención cuando cuento historias de mi juventud, cuando comparto recetas que aprendí de mi madre. No siento rabia, no siento venganza, no siento odio. Siento apenas la paz de quien tomó la decisión correcta en el momento correcto. Ximena aprendió de la forma más dolorosa posible que las madres también tienen sentimientos, que el amor tiene límites y que algunas puertas cuando se cierran nunca más se abren. Mi amor por Ximena se transformó en algo diferente, en respeto hacia mi propia dignidad, en cuidado hacia mi propia felicidad, en protección hacia mi propia paz. A todas ustedes, madres, abuelas, mujeres que nos están viendo, les diría lo que ahora sé: nunca es tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para decidir que mereces respeto. La libertad que siento ahora no nació de castigar a Ximena, sino de liberarme a mí misma. No nació de la venganza, sino del autorrespeto. Querida audiencia, si mi historia les resonó, si alguna vez sintieron que merecían más respeto y dignidad, recuerden esto: la mujer que había esperado durante años a que su hija la incluyera en su vida, había muerto para siempre. En su lugar había nacido una mujer que sabía su valor, que tenía sus propios sueños, que era capaz de ser feliz con o sin la aprobación de otros. Y esa es la verdad más pura que puedo compartirles. Ahora es su turno de vivir para ustedes. Si mi historia te ha tocado el alma y te ha dado el valor para tomar el control de tu propia vida, por favor, suscríbete a este canal y comparte esta historia con esa amiga o familiar que necesita escuchar que nunca es tarde para renacer. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias de sanación y empoderamiento para todas las mujeres de nuestra comunidad. Gracias por escuchar.